Quiero que busquen en sus Biblias, hermanos, el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Ok. Dice de la siguiente manera, 1 de Juan 2, 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Haz allí la palabra de Dios. Padre, gracias por este hermoso tiempo en el que podemos llegar a ti, en el que podemos confiadamente acercarnos a tu presencia, al trono de la gracia, para hallar tu gracia, tu favor, tu bendición. Agradecemos el hecho de poder venir a este lugar y poder gozarnos en tu presencia, Señor. Y rogamos a ti que a la misma vez tú trates con cada corazón y que estemos absolutamente atentos a tu voz, a tu palabra, Señor, la cual es lámpara en nuestro caminar, la cual ilumina lo profundo de nuestro ser, nos exhorta, nos corrige, nos disciplina, nos muestra el camino, nos fortalece y nos transforma. Gracias por tu palabra, que pueda hoy ser comprendida, que pueda hoy ser bien expuesta. Cuídame de decir lo que no debo decir, lo que no es correcto ni propio. Y ayúdame, Señor, para ser un portavoz de tu palabra, del mensaje que tú quieres, Señor, comunicar a la iglesia en esta noche. Y que mis hermanos estén atentos. Señor, que no prestemos atención al cansancio, al agotamiento, a las distracciones, Señor, o a las dificultades, mi Dios. Si estamos aquí es porque de verdad deseamos escuchar tu voz. Gracias, toda gloria sea para ti. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con nuestro estudio al libro de Juan. Estamos ya a mitad del camino del capítulo 2.
Y este tema que vamos a hablar esta noche está bastante relacionado con el tema que hablamos de la semana pasada, acerca de cómo podíamos comprobar que conocemos a Dios verdaderamente. Esta semana escuché a alguien decir, quizás no conoce en detalle el tema, pero me pareció interesante por el hecho de que muchas personas quizás, cuando hablamos del tema de la salvación, de la seguridad de la salvación, o de la santidad, o del apartarnos de los pecados, muchas personas quizás tienden a pensar en la posible idea de que nosotros como cristianos nunca lleguemos a estar plenamente seguros de nuestra salvación. No sé si usted lo habrá creído o lo habrá pensado, pero quizás alguna vez, en algún momento, usted llegará a escuchar a personas decir eso. ¿Sí? Y es que los temas que hemos estado enseñando últimamente son un poco confusos, hermanos, lo reconozco. No son tan sencillos, tan fáciles de explicar. Decía ayer a los muchachos, si tú crees que la salvación se pierde, es fácil para ti enseñarlo. Sencillamente tú tienes que decir, hermano, si tú caes en pecado, te pierdes, y eso es todo. Pero tener otra posición, tener otra postura, otro pensamiento en cuanto a ese tema, te pone en una encrucijada. Yo les decía ayer a los muchachos, si a mí me tocara enseñar un tema ya más elaborado sobre la salvación, les dije, no sabría cómo comenzar, porque es un tema complejo y de alguna manera va a causar confusión en las personas. No porque la Biblia confunda, sino porque sencillamente nuestras mentes son finitas, son limitadas, nuestras mentes no alcanzan muchas veces a comprender la profundidad de las Escrituras, y por esa razón a veces no la logramos explicar bien. Se requieren a veces años de experiencia en el tema para poder realmente explicarlo bien. ¿Por qué? Porque sencillamente es un mensaje profundo en una mente corrompida, en una mente dañada, que necesita tratar de amoldarse a Dios. Por esa razón muchas veces no logramos entender lo que Dios nos está enseñando allí. Pero de algo debemos estar seguros cuando tratamos el tema de la salvación, es que uno de los principales propósitos de Dios en su palabra para nosotros es que aquí en esta tierra, aquí mientras vivamos en nuestro peregrinaje como cristianos, alcancemos a estar absolutamente seguros de que hemos sido salvados. No conciba la idea de que usted puede vivir siendo cristiano y aún así no estando completamente seguro de si es cristiano. Sé que a veces tiende a haber cierta confusión, pero el propósito de Dios es que lleguemos a estar 100% seguros. La seguridad tiene que ser un hecho en nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque es el sello que el Espíritu Santo ha puesto sobre nosotros. Si no estamos seguros de eso, es porque de alguna manera nuestra vida no está siendo acorde a lo que Dios está demandando sobre nosotros. ¿Sí? Eso es sencillo. Pero Dios desea que estemos seguros. Si de verdad hemos sido salvados, que estemos seguros en ello. No que hoy estoy seguro, mañana voy a titubear. No. Porque el estar seguro hoy me hace saber que el día de mañana voy a tener la misma pasión por Dios, el mismo anhelo por Dios, el mismo amor por el Señor. ¿Ok? Y los temas que hemos estado predicando y la semana pasada y el que vamos a hablar esta noche tienen que ver en cuanto a esto, porque estamos hablando de conocer a Dios. ¿Ok? De hecho, podríamos decir, este tema es la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada, sobre conocer a Dios. Juan dijo en el versículo 3,
del capítulo 2 dijo: ¿cómo sabremos que conocemos a Dios? Cuando llegamos a esa conclusión, el conocer a Dios significa, en resumen, ser cristiano. Es decir, el que está unido a Dios, el que tiene una íntima relación con Dios, el que está, el que camina en la luz y el que permanece en Cristo Jesús. Así lo describe Juan. Y todo eso se resume en si conozco o no conozco a Dios. En otras palabras, si yo conozco a Dios, es porque de verdad Dios se me ha revelado a mí, soy cristiano, soy su hijo, he sido lavado por la sangre de Cristo, ahora camino en la luz de Dios, ahora estoy en Cristo y ando o procuro andar cada día como Cristo. Todo eso se resume en conocemos a Dios. La pregunta es, ¿quién de nosotros pudiera decir, estoy seguro absolutamente de que conozco a Dios? Cuando hablo de conocer a Dios, no quiero que se espeluque, hermano. No estoy hablando de que usted va a conocer el 100%, toda la profundidad de las Escrituras, y usted va a conocer incluso de qué color es la cabellera de Dios. Porque eso es imposible. Hasta el punto de usted decir que usted se la pasa viajando al tercer y cuarto cielo y viene otra vez para acá. Se conoce tanto a Dios, está tan relacionado con Dios, que Dios lo llama y pasan a veces horas usted al lado sentadito en el trono de Dios echando cuentos y luego se viene otra vez para acá. Eso no estoy diciendo que es conocer a Dios. No estoy diciendo que usted va a llegar a tal grado de espiritualidad en el que usted va a andar volando o va a emanar una clase de luz brillante por su cuerpo, o peor aún, le van a ver una aureola en la cabeza. No, como decía un pastor por allí, que el cristiano tiene que llegar a ciertos niveles de fe. Está el primer nivel de fe, el segundo, luego está el cuarto nivel de fe, en el que ya usted no ve nadita las cosas del mundo como buenas, sino que usted ya camina en la santidad de Dios. ¿Ah? Eso no es correcto realmente. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que usted va a llegar a tal grado de espiritualidad en lo que usted va a emanar es pura santidad. Santidad pura, hermano. Que si lo exprimen, puro aceite de oliva. Pura unción. No, hermano. Lo cierto es que Juan estaba seguro de dos cosas. Estaba seguro de que las personas a quienes les estaba diciendo eran cristianos, pero también estaba seguro de que eran pecadores. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, por un lado él estaba completamente seguro de que estas personas tenían una fe genuina. Y por otro lado él sabía que estas personas seguían siendo seres humanos que muchas veces iban a caer en pecado. Y muchas veces iban a hacer lo malo ante Dios. Pero que había una característica, que había un rasgo distintivo en ellos, que los diferenciaba de las cosas del mundo. Ahora, lo que quiero llegar aquí para que usted pueda decir realmente esta noche: Señor, yo te he conocido verdaderamente, y no pueda ir a esta noche a acostarse, arrodillarse en su cama llorando: Señor, no te conozco, de verdad, perdona mis pecados, sálvame una vez más. No, si de verdad usted ha vivido una vida pecaminosa, se lo recomiendo, hágalo. Pero si usted es de esas personas que hoy está haciendo ese esfuerzo, que se ha rendido a los pies del Señor, que está procurando caminar en la santidad de Dios, que pecó pero se arrepintió y ahora está procurando hacer lo bueno y ya no anda en las mismas actitudes y conductas que antes, sino que está tratando de obedecer la ley de Dios en todo momento, se deleita en Dios,
ora al Señor día tras día, medita en su palabra, predica su palabra y vive conforme a su palabra. A pesar de que usted sea una persona totalmente imperfecta y que quizás hoy haya cometido 20,000 pecados, usted sigue siendo una persona que ha conocido a Dios. Así que lo que quiero hacer no es infundirles temor, no es infundirles duda, no es infundirles desaliento, de manera que usted hoy llegue diciendo, no soy cristiano. Claro está, usted debe saber realmente si usted ha cumplido con lo que Dios ha demandado en su vida. O por lo menos está cada día haciendo el esfuerzo. Usted debe saberlo. ¿Sí? No me vaya a hacer como me dijo una muchacha esta mañana. Yo amo a Dios. Yo le digo, ¿cómo? Pues no sé, pero yo amo a Dios. Yo le dije, la palabra de Dios dice que amarás a Dios o comprobarás que amas a Dios cuando ames sus mandamientos. Pero ¿cómo me puedes decir que amas los mandamientos de Dios si no lees la Biblia ni un solo día? Y lo que hacía era reírse. Y al final le hice la pregunta, ¿de verdad amas a Dios? Sí, claro. Provoca darle con un zapato, hermano, de verdad. Pero son personas que no conocen del Señor. Debemos tener misericordia. Aunque en la iglesia también hay muchos que son así. Eso sí provoca, ¿verdad que sí? Eso sí, el Señor nos da un permisito. Yo te voy a decir 5 minutos, nada más. Así que usted tiene que saber, hermano, si usted de verdad está caminando en Dios, no se caiga a mentira usted mismo. Usted me puede caer a mentira a mí, a nosotros, sin fingirnos pura santidad. Pero usted conózcase a sí mismo y usted en su propio cuarto o habitación, intimidad, usted sepa quién es usted realmente. Si usted no ha dejado la mentira, si no ha dejado el chisme, si no ha dejado la contienda, si no ha dejado los celos, si no ha dejado toda clase de carnalidad, usted se conoce. Y si no se conoce, ore a Dios para que Él se lo muestre. Pero si usted es una persona que ha procurado cumplir con los mandamientos de Dios, que esta noche usted pueda decir hoy, Señor, sí te conozco, ayúdame a permanecer, ayúdame a seguir, pero gracias porque puedo comprobar que he conocido a Dios, porque hay algo que nos distingue, ¿ok? Y eso es lo que quiero hablar esta noche. ¿Qué nos distingue ante el mundo como cristianos, como quienes hemos conocido de Dios? Y la semana pasada hablamos de que una característica vital de que de verdad conocemos a Dios, de que de verdad caminamos en la luz, de que de verdad permanecemos en Cristo Jesús, estamos unidos a Cristo Jesús, es que guardamos su palabra. ¿Cierto? ¿Se recuerda? Es decir, si guardamos su palabra, si amamos su palabra, entonces hemos comprobado que amamos a Dios, que conocemos a Dios. Decía Juan, el que ama a su prójimo, a su hermano, permanece en Dios y en Él no hay tropiezo. Es decir, Dios le dice, nunca va a tropezar porque Él ha comprobado que está en Dios, porque ha cumplido fielmente los mandamientos de Dios. Y qué tremendo, una persona del mundo jamás va a poder cumplir ese mandamiento de amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Porque el único amor que es capaz de poder hacer eso, de que podamos amar profundamente a nuestro prójimo, es el amor de Dios. Y una persona del mundo no tiene el amor de Dios. ¿Ves? Entonces, hablábamos de que hay una característica fundamental de que conocemos a Dios, que nos comprueba una y otra vez si conocemos al Señor, si estamos en Él, si de verdad estamos seguros en nuestra salvación. Y es que guardemos su palabra. Pero hay otra característica que es la que se nos muestra en estos pasajes. En primer lugar, vuelvo y les repito, los primeros versículos que acabamos de leer, desde el versículo 12 hasta el versículo 14,
Juan está hablando a un grupo de personas que él una y otra vez describe como cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Juan estaba seguro de que las personas a quienes les estaba hablando, aunque él sabía que muchos de los que estaban en esas congregaciones eran falsos maestros, pero él sabe que hay un grupo de personas que él está seguro de que de verdad son hijos de Dios. Y lo vemos allí en esos versículos en donde les dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque ustedes han conocido, mejor dicho, porque ustedes han sido perdonados de vuestros pecados. Juan no hubiese dicho eso si él no estuviese seguro de que de verdad ellos fueron limpiados de sus pecados. Les dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. ¿Y a quién se está refiriendo? Les voy a pedir, por favor, traten de controlar a sus hijos, de manera que no haya distracciones, mis hermanos. ¿De quién está hablando? Si alguien puede decirme. Dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. ¿A quién? ¿De quién hablábamos en el versículo 1 del capítulo 1? El que es desde el principio. ¿De quién habla Juan en el capítulo 1 del versículo 1? En el principio era el verbo. Hermanos, por favor, abran su boca y digan algo. ¿O es que les da miedo o es que no saben? Y las dos no me gustan para nada, hermanos. Digan algo. Demuestren, por favor, que por lo menos han hecho la tarea. De Jesús, hermano. Jesús. ¿Quién es el enfoque de esta carta? Jesús. ¿De quién está hablando Juan? De Jesús. ¿En quién debían estar firmes estas iglesias? En Jesús. ¿Ya lo aprendieron? Hermanos. Dice: conocen al que es desde el principio, a Cristo. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Y más adelante, en el versículo 14 le dice: porque ustedes son fuertes y han vencido al maligno. También les dice: les escribo a ustedes, hijos, porque han conocido al Padre también. No solo han sido perdonados de sus pecados, sino que han conocido al Padre. ¿Qué es esto, hermanos? Yo estaba luchando contra este versículo y no lo entendía realmente. Estos tres personajes que se describen aquí, o figuras, simbólicamente describen las diferentes etapas de crecimiento espiritual que tenemos como cristianos. A los que él llama hijitos, pudiéramos definirlos como los nuevos creyentes, las personas que están iniciando en el evangelio. Los jóvenes, podemos decir, esas personas maduras que están luchando en el evangelio, luchando por la santidad, luchando contra las tentaciones y venciendo los deseos de la carne y las tentaciones en el Señor. Y a los padres pudiéramos estar hablando de las personas ya que han alcanzado cierta edad y cierta madurez. O sea, es que personas que ya han alcanzado gran madurez en todos sus años como cristianos y que incluso están capacitados para enseñar a los más jóvenes.
En resumen, Juan está hablando de diferentes etapas de crecimiento espiritual que tienen las personas, los cristianos, los creyentes. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, un punto importante que les mencioné, y es que él está plenamente seguro de que cada una de estas personas son cristianos. Pablo no les está hablando, Juan no les está hablando de personas que no han conocido a Dios. Juan no les está hablando a personas de quien él duda de si realmente son cristianos o no. Le está completamente seguro de que estas personas han conocido al Padre, han sido perdonados de sus pecados, han vencido al maligno y son fuertes. Y la palabra de Dios, dice Juan, mora en ustedes. Pero por tal razón, lo que viene, dice Juan, es una seria exhortación a ustedes, a que se mantengan firmes y no sucumban ante las falsas doctrinas, ante las falsas enseñanzas, ante los falsos maestros que lo que quieren es engañarlos y arrastrarlos hacia la mentira del mundo. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene esto con los versículos que hemos leído anteriormente, en el tema anterior? Bueno, si usted, como miembro de esta congregación, si usted se siente seguro en Dios, si usted pudiera describirse como algunos de estas personas, como aquellos que, no importa si son nuevos creyentes, pero son nuevos creyentes, han conocido al Padre y han sido perdonados de sus pecados. O como esos jóvenes, dice que son maduros y que han vencido al maligno y que son fuertes y que la palabra de Dios está en ellos. O como esos padres, personas de gran madurez que han alcanzado ya un gran crecimiento espiritual. Dicho de otra manera, ¿quién puede decir realmente, yo estoy en alguna de estas etapas, pero puedo decir, soy hijo de Dios? Conozco a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque lo amo, porque guardo su palabra. Juan está diciendo, si estás verdaderamente seguro de que has conocido a Dios y por lo tanto eres un miembro activo del cuerpo de Cristo, tú debes cumplir con ciertas características fundamentales que te harán saber, que te testificarán a ti si amas a Dios o no. Y la primera ya la mencionamos, guardar su palabra. Todo aquel que ama su palabra. Y la segunda, que es la que se describe en los versículos del 15 al 17, es si aborrece al mundo. Les preguntaba ayer a los muchachos, ¿pueden los cristianos odiar? No. Uy, bueno, la palabra de Dios dice que Él aborrece el pecado, que Él aborrece lo malo. Es extraño, incluso en el Antiguo Testamento dice que Él aborrece a los impíos. Sí, porque alguno me dirá, sí, la palabra de Dios dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no lo dice en ninguna parte. Tampoco estoy diciendo que Dios no ama al mundo. Ese es otro tema más diferente. Lo que estoy diciendo es, si Dios es capaz de aborrecer lo malo, de aborrecer la iniquidad, el pecado, lo malo, ¿no debemos hacerlo nosotros? Bueno, en palabras simples, y espero que se les queden grabadas,
palabras simples, quiero que las escuchen, las escuchen. Si tú consideras que has conocido a Dios, que eres un hijito de Dios, o que estás caminando en la luz de Dios, que estás fuertemente arraigado a Cristo, debes primero amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Ok? Versículo 15 dice: no améis al mundo. Amar al mundo significa que mi corazón de continuo está inclinado a la complacencia de las cosas de este mundo. Cuando él habla del mundo, no está hablando de la esfera terrestre como tal, no está hablando de la tierra, porque las plantas son de la tierra. Yo puedo amar las plantas, los animales son de la tierra, yo puedo amar a los animales. Nosotros somos de la tierra, si no nos amamos unos a otros, hermanos, imagínense. Cuando él habla del mundo, él habla del sistema terrenal, el sistema mundano, el sistema pecaminoso, el sistema que es contrario a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, es decir, no se adapten a este mundo, es decir, a este siglo de maldad que ha sido corrompido por el pecado, que una y otra vez es inmoral, es corrupto. No ¿En quién debían estar firmes estas iglesias? En Jesús. ¿Ya lo aprendieron? Hermanos, dice: conocen al que es desde el principio, a Cristo. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Y más adelante en el versículo 14 le dice: porque ustedes son fuertes y han vencido al maligno. También les dice: les escribo a ustedes hijos porque han conocido al Padre también. No solo han sido perdonados de sus pecados, sino que han conocido al Padre. ¿Qué es esto, hermanos? Yo estaba luchando contra este versículo y no lo entendía realmente. Estos tres personajes que se describen aquí, o figuras, simbólicamente describen las diferentes etapas de crecimiento espiritual que tenemos como cristianos. A los que él llama hijitos, pudiéramos definirlos como los nuevos creyentes, las personas que están iniciando en el evangelio. Los jóvenes, podemos decir, esas personas maduras que están luchando en el evangelio, luchando por la santidad, luchando contra las tentaciones y venciendo los deseos de la carne y las tentaciones en el Señor. Y a los padres pudiéramos estar hablando de las personas ya que han alcanzado cierta edad y cierta madurez. O sea, es que personas que ya han alcanzado gran madurez en todos sus años como cristianos y que incluso están capacitados para enseñar a los más jóvenes. En resumen, Juan está hablando de diferentes etapas de crecimiento espiritual que tienen las personas, los cristianos, los creyentes. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, un punto importante que les mencioné, y es que él está plenamente seguro de que cada una de estas personas son cristianos. Pablo no les está hablando, Juan
no les está hablando de personas que no han conocido a Dios. Juan no les está hablando a personas de quien él duda de si realmente son cristianos o no. Él está completamente seguro de que estas personas han conocido al Padre, han sido perdonados de sus pecados, han vencido al maligno y son fuertes. Y la palabra de Dios, dice Juan, mora en ustedes. Pero por tal razón, lo que viene, dice Juan, es una seria exhortación a ustedes, a que se mantengan firmes y no sucumban ante las falsas doctrinas, ante las falsas enseñanzas, ante los falsos maestros que lo que quieren es engañarlos y arrastrarlos hacia la mentira del mundo. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene esto con los versículos que hemos leído anteriormente, en el tema anterior? Bueno, si usted, como miembro de esta congregación, si usted se siente seguro en Dios, si usted pudiera describirse como algunos de estas personas, como aquellos que, no importa si son nuevos creyentes, pero son nuevos creyentes, han conocido al Padre y han sido perdonados de sus pecados. O como esos jóvenes, dice que son maduros y que han vencido al maligno y que son fuertes y que la palabra de Dios está en ellos. O como esos padres, personas de gran madurez que han alcanzado ya un gran crecimiento espiritual. Dicho de otra manera, ¿quién puede decir realmente, yo estoy en alguna de estas etapas, pero puedo decir, soy hijo de Dios? Conozco a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque lo amo, porque guardo su palabra. Juan está diciendo, si estás verdaderamente seguro de que has conocido a Dios y por lo tanto eres un miembro activo del cuerpo de Cristo, tú debes cumplir con ciertas características fundamentales que te harán saber, que te testificarán a ti si amas a Dios o no. Y la primera ya la mencionamos, guardar su palabra. Todo aquel que ama su palabra. Y la segunda, que es la que se describe en los versículos del 15 al 17, es si aborrece al mundo. Les preguntaba ayer a los muchachos, ¿pueden los cristianos odiar? No. Uy, bueno, la palabra de Dios dice que Él aborrece el pecado, que Él aborrece lo malo. Es extraño, incluso en el Antiguo Testamento dice que Él aborrece a los impíos. Sí, porque alguno me dirá, sí, la palabra de Dios dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no lo dice en ninguna parte. Tampoco estoy diciendo que Dios no ama al mundo. Ese es otro tema más diferente. Lo que estoy diciendo es, si Dios es capaz de aborrecer lo malo, de aborrecer la iniquidad, el pecado, lo malo, ¿no debemos hacerlo nosotros? Bueno, en palabras simples, y espero que se les queden grabadas, palabras simples, quiero que las escuchen. Si tú consideras que has conocido a Dios, que eres un hijito de Dios, o que estás caminando en la luz de Dios, que estás fuertemente arraigado a Cristo, debes primero amar
lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece.